Puntos clave de la parálisis cerebral del lactante. Vamos a empezar definiendo esta patología. Va a ser un trastorno motor, entonces aquí característico es motor permanente que va a afectar el movimiento y la postura de un niño y que va a ocasionar limitación en su actividad. Pero recordar, la clave es que es un trastorno motor y esto va a ser causado por una agresión a un cerebro inmaduro. Entonces, muy importante recordar que va a ser motor por una agresión y que va a afectar, justamente como lo dice, motor al movimiento y la postura. Bueno, en cuanto a un poquito de epidemiología, nada más se nos dice que va a ser la principal causa de discapacidad física en la niñez. Entonces, recordar ese dato, discapacidad física en la niñez. En cuanto a algunos factores de riesgo, vamos a tener el bajo peso al nacer, hombres, infecciones o también el evento de el factor o el antecedente de un evento hipóxico isquémico. Y vamos a tener una clasificación topográfica, no tanto de la zona en la que se dé pues como tal la parálisis. Bueno, sí, es más bien la zona del cuerpo donde sea la parálisis, pero no va tanto enfocado hacia la zona del cerebro en la que se dé la lesión, ¿no? Entonces, aquí vamos a dividir en, bueno, van a haber varios términos, ¿no? Entonces vamos a tener primero que dividir o diferenciar entre una paresia y una plejía. Paresia va a ser relajación y debilidad, plejía va a ser pérdida del movimiento. Entonces, uno va enfocado hacia no poder moverse y la otra va enfocado hacia que haya flacidez, ¿no? Paresia, recordemos, relajación y debilidad, plejía, pérdida de movimiento. Entonces, cuadraplegia, y de aquí nos vamos a puros cuadraplegia, ¿no? Entonces, recordemos, este es un trastorno motor. Entonces, como tal, vamos a tener puras plejías, ¿no? Entonces, es con J. Entonces vamos a tener aquí puras plejías. Y bueno, como tal, por lo mismo, ¿no? Porque es un trastorno motor. Entonces, cuadraplegia es de las cuatro extremidades. Entonces vamos a hacer aquí un monito mejor. Ahí. Entonces aquí un monito. Entonces, listo. Cuadraplegia, las cuatro extremidades. Entonces vamos a empezar a hacer la división. Esto sería cuadraplegia. Ay, no se entiende nada. Pero bueno, verde va a ser cuadraplegia. Después, amarillo va a ser triplegia, donde vamos a tener nada más dos piernas y un brazo. Eso va a ser triplegia. Después, tetraplegia va a ser global, en donde vamos a incluir el tronco y las extremidades. Entonces, esto va a ser una tetraplegia, diferente a la cuadraplegia, donde no se incluye a el tronco, ¿no? Eso es tetraplegia. Después, diplegia, pueden estar afectadas las cuatro extremidades, pero va a haber predominio por afección de las extremidades inferiores. Pero aquí va a haber las cuatro, pero va a haber mucho más en las extremidades inferiores. De ahí nos pasamos al término hemiplegia, en donde lo que vamos a tener va a ser afección en un hemicuerpo. Entonces, esto va a ser hemiplegia, solo un lado. De ahí nos pasamos a paraplegia, donde solo van a estar afectadas las piernas. Entonces aquí sería paraplegia. Y por último, monoplegia, donde vamos a tener afección de solo una extremidad. Entonces un brazo, una pierna, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser monoplegia y esos van a ser los diferentes términos que vamos a tener. En cuanto a la clínica de nuestra parálisis cerebral del lactante, vamos a tener, primero y como lo vamos a sospechar, retraso en los hitos del desarrollo. Entonces, la evaluación de nuestro desarrollo psicomotriz va a estar afectada y bueno, vamos a tener en cuanto a esto mismo manifestaciones motoras en la cavidad oral. Recordemos que es un lactante, entonces estas manifestaciones pueden ir enfocadas hacia que no esté succionando adecuadamente. Puede relacionarse también con alteraciones visuales y recordar que siempre las manifestaciones principales van a ser motoras y eso lo sabemos desde la definición. El diagnóstico lo vamos a realizar, bueno, lo tenemos que realizar antes de los 6 meses y lo vamos a realizar en primer lugar con una resonancia magnética. Y además a esto le podemos asociar el estudio o el examen de Hammersmith. Entonces aquí le hacemos estudio de Hammersmith, que para que hagamos el diagnóstico tiene que estar en menos de 40. Entonces Hammersmith. Y también le podemos hacer la evaluación cualitativa de movimientos generales. Característico también va a haber ausencia de fidgety
Y bueno, esto lo vamos a encontrar a la ausencia de Figetti entre la semana 12 y 16. Entonces, Figetti negativo, por así decirlo, entre semana 12 y 16. Y también vamos a tener o podemos evaluar o visualizar en la resonancia magnética una lesión a la sustancia blanca o gris o también una lesión puramente estructural, ¿no? Entonces, eso va a ser lo característico al diagnóstico. Y eso sería todo en cuanto a parálisis cerebral del lactante. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.